Unidad 4. Los profetas tempranos. En capítulos anteriores examinamos la historia de los reinos israelitas con relación a los reyes y naciones. Ahora consideraremos el ministerio de los principales profetas durante esas épocas históricas. Los profetas cuyas historias y profecías concluyen el Antiguo Testamento muy probablemente ministraron aproximadamente desde 850 a 450 AC. Durante esos 400 años, la historia de Israel y de Judá fue afectada por tres reinos principales: Asiria, Babilonia y Persia. Para repasar, Asiria conquistó a Israel en 722 a.C. y Babilonia conquistó a Judá en 586 a.C. Persia conquistó a los medos en 550 a.C., cuando Ciro, rey de Persia, atacó a su suegro Astiages, rey de Media. Luego, en 539 a.C., los persas conquistaron a Babilonia en la noche cuando Daniel interpretó la escritura en la pared. Se usan dos métodos comunes para dividir los libros de profecía en el Antiguo Testamento. Una manera es distinguir entre los profetas mayores y los profetas menores. Según este método, Isaías, Jeremías, Ezequiel y Daniel son considerados los profetas mayores. Los profetas menores son Oseas, Joel, Amós, Abdías, Jonás, Miqueas, Nahum, Habacuc, Sofonías, Ageo, Zacarías y Malaquías. En el segundo método, la literatura erudita divide a los profetas por las eras históricas en las que vivieron y la manera en que hablaron a sus naciones o reinos respectivos. Este modelo organizacional divide los libros como sigue: profetas durante el reino dividido, profetas antes del exilio, profetas durante el exilio y profetas después del exilio. Además, durante el reino dividido, los profetas a Israel son distinguidos de los profetas a Judá. Usaremos este segundo método para los propósitos de nuestro estudio. Capítulo 10. Los profetas tempranos de Israel. En el capítulo 5 de este curso aprendimos que Israel se dividió en dos reinos bajo el reinado de Roboam, el hijo de Salomón, Jeroboam, y se convirtió en el rey del reino del norte y llevó a los sacerdotes y a la nación a las prácticas de la adoración idólatra. Con el paso del tiempo, los israelitas se consagraron totalmente a rendir culto a Baal. En respuesta, Dios levantó a profetas como Elías y Eliseo para llamar al pueblo al arrepentimiento. Elías y Eliseo ministraron y vivieron durante el tiempo de Acab y Jezabel. Años más tarde, cuando Jonás, Amós y Oseas ministraron a la nación de Israel, el pueblo todavía estaba adorando en forma consecuente a Baal. Dios se enfadó con Israel debido a la participación del pueblo en prácticas pecaminosas y el quebrantamiento constante de su pacto con él. Las voces de los profetas cayeron en oídos sordos, por lo cual Dios comisionó a los reyes sirios Hazael y Ben-Hadad para derrotar a la nación de Israel. Finalmente, los israelitas clamaron a Dios en súplica desesperada por ayuda. Dios tuvo misericordia de ellos y envió a los asirios para derrotar a los sirios. Lección 10.1. Jonás. El profeta que huye Jonás predicó a dos naciones diferentes, Israel y Asiria. Con respecto a Israel, la Biblia revela solo que Jonás habló la palabra de Dios durante el reino de Jeroboam Tilión. Él predijo victorias militares que se cumplieron bajo este rey. El libro de Jonás luego describe el ministerio de este profeta en la nación de Asiria. Autor y fecha debido a una falta de evidencia bíblica interna del escritor de Jonás. Muchos eruditos conservadores creen que el autor del libro es incierto. Otros prefieren permanecer con la tradición hebrea que denomina al propio Jonás como el autor. En cualquier caso, la mayoría de los eruditos está de acuerdo en que es mejor dejar la paternidad literaria de este libro como una cuestión pendiente. La fecha del escrito de Jonás parece ser aproximadamente 760 a.C. El profeta Jonás ministró mientras Jeroboam Mosu gobernaba Israel en 793-753 AC con fiabilidad histórica, debido a que la historia de Jonás indica un milagro bastante inusual, involucrando a un gran pez. Algunos han cuestionado su fiabilidad histórica. Sin embargo, los eruditos conservadores generalmente están de acuerdo en que el relato es históricamente correcto. Dan énfasis a que el problema verdadero es si Dios realiza milagros, no si un gran pez puede tragarse a un ser humano. El problema clave es si Jonás es una obra de ficción o la biografía de una persona. Dos problemas complican la pregunta. La primera cuestiona: ¿es posible que una persona sobreviva 3 días dentro de un gran pez?
Abundan los relatos de marineros que pasaron por una dura experiencia similar a Jonás, pero eso no capta la idea. El Dios que abrió el Mar Rojo para salvar a Moisés y los israelitas podría emplear un pez para salvar a este profeta, aun cuando nunca le hubiera sucedido lo mismo a otro. El problema real en proceso de discusión por intérpretes es si Dios obra milagros o no. Ese no es un problema en Jonás, ese es un problema planteado por la filosofía del intérprete, bosquejo I. La respuesta de Jonás al primer llamado de Dios 1:2a, el llamado de Jonás B, la desobediencia de Jonás C, los resultados de la desobediencia de Jonás D, la oración y liberación de Jonás Trasis, la respuesta de Jonás al segundo llamado de Dios 3:4a, el llamado de Jonás B, la obediencia de Jonás C, los resultados de la obediencia de Jonás D, la lección de Jonás, el primer llamado de Dios de los 16 profetas mayores y menores. Solo Jonás y Oseas nacieron y se criaron en Israel. Jonás era de Gat-Hefer, un pueblo pequeño a 5 kilómetros al nordeste de Nazaret en Galilea. En algún punto, Dios dio instrucciones a Jonás para que fuera a Nínive, la capital asiria, y llamara al pueblo al arrepentimiento. Nínive estaba aproximadamente a 500 millas al nordeste de la ciudad natal de Jonás. Sus ruinas todavía pueden verse hoy en el río Tigris, opuesto a la ciudad de Mosul, Irak, y era Nínive una ciudad grande en extremo de 3 días de camino. Dentro de sus 8 millas de perímetro vivían más de 120,000 personas. Cuando se incluían los suburbios alrededor o ciudades más pequeñas, el área mayor de Nínive se extendía en aproximadamente 20 millas de este a oeste y 20 millas norte a sur, es decir, la circunferencia total era aproximadamente de 60 millas. Sin embargo, Jonás luchó contra las instrucciones de Dios. Intentó huir de la responsabilidad que Dios le había dado, viajando precisamente en la dirección opuesta, hacia Tarsis, posiblemente en España, aproximadamente a 2.500 millas al oeste de Palestina. Jonás se estaba alejando lo más posible de Nínive. El viaje de Jonás. Aunque a menudo criticamos a Jonás por haber intentado huir neciamente de las instrucciones de Dios, los creyentes hoy no están exentos de respuestas similares a las instrucciones de Dios. En cuanto a Jonás, él desobedeció a Dios probablemente por una variedad de razones. En primer lugar, Jonás detestaba a los asirios porque rendían culto a ídolos, que era una violación al mandato de Dios y eran los enemigos de Israel. Su estrategia en tiempos de guerra involucraba crueldad e injusticia. Debido a esto, Jonás no quería que los ciudadanos de Nínive se arrepintieran, quería que Dios los destruyera. Además, Jonás temía que si los asirios se arrepentían, Dios derramara su misericordia sobre tal pueblo impío, cruel y desmerecedor. Jonás se había olvidado de varias verdades teológicas claves. Dios creó a todos, Dios levantó a Israel para ser una bendición a otras naciones, Génesis 12, 1. 3. Y Dios deseaba que todos llegáramos a conocerle en una relación personal. No obstante, a pesar de la desobediencia explícita de Jonás, Dios no lo desechó. En cambio, Dios expresó su gran amor a través de la disciplina. Una tormenta violenta se levantó y bombardeó el navío en el que estaba Jonás. Según las costumbres y culturas de aquel día, particularmente la de otras naciones y religiones, tal fenómeno climático significaba que los dioses estaban enfadados y estaban castigando a alguien por una conducta inapropiada. Los marineros echaron suertes para determinar quién había provocado el enojo divino. Cuando la suerte cayó sobre Jonás, él confesó y admitió su culpa. Ante la insistencia del profeta, los marineros arrojaron a Jonás a las aguas bravas del mar, anticipando su ahogamiento y muerte. Pero Dios calmó el mar, y los marineros adoraron al Dios de Israel. Entretanto, Dios envió un gran pez que se tragó a Jonás, rescatándolo de la muerte. Pero Jonás estaba lleno de un intenso miedo. El estómago del pez era similar a una tumba oscura, con un olor y gusto horrible. El profeta desobediente entró en razón, lamentó su desobediencia y se arrepintió. Desde lo profundo del oscuro mar, oró ardientemente por la ayuda de Dios. La misericordia y gracia de Dios es generosa, increíble y penetrante. Dios perdonó a Jonás e hizo que el gran pez vomitara a Jonás hacia la tierra seca. Jonás había sido rescatado, tanto de su pecado de desobediencia como de la prisión en las entrañas del pez. El segundo llamado de Dios esta vez, cuando Dios nuevamente le dio instrucciones a Jonás para que fuera a Nínive. Él obedeció y proclamó el mensaje que Dios le había dado.
La grave profecía de Dios a través de Jonás causó que el pueblo de Nínive se arrepintiera y se volviera a Dios. Como resultado, Dios se arrepintió del mal que había dicho que les haría y no lo hizo. Jonás respondió a este acontecimiento con enojo. Esto era lo mismo que él había temido desde el principio. ¿Por qué debe Dios extender misericordia a semejante pueblo impío? La misericordia era lo último que Jonás deseaba para la ciudad de Nínive. Quería que Dios golpeara duramente a los asirios con juicio por su conducta pecadora. No obstante, en este diálogo humano-divino, Jehová le dijo: «Haces tú bien en enojarte tanto». A pesar de las faltas del profeta, el Señor fue paciente y misericordioso con él, tal como paciente y misericordioso con Nínive. Implicaciones teológicas. ¿Cambia Dios de parecer? De los problemas teológicos que provienen del libro de Jonás, la pregunta mayor es si Dios cambia o no de parecer. En base a Jonás 4, 2 y otros varios textos en el Antiguo Testamento, algunos afirman que Dios de hecho se apacigua o cambia de parecer. Algunos llegan al punto de afirmar que Dios invierte sus decisiones como resultado de nuestras oraciones, quizás considerando que la oración solo es efectiva en la medida en que haga cambiar la intención de Dios. Sin embargo, estas creencias no son apoyadas por las Escrituras. Otros textos bíblicos indican claramente que Dios no cambia de parecer. Números 11 y 19 declara: «Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta». Aunque unos pocos sostienen que estos textos bíblicos son contradictorios, cuando se sigue el principio bíblico de interpretación, que los textos no tan claros deben interpretarse a la luz de los textos claros, en lugar de a la inversa, la tensión teológica queda resuelta. Nuestra posición es que Dios no cambia de parecer. Considere las siguientes declaraciones de Rich Israel y Steve Fetke. La historia también plantea el problema de Dios cambiando de parecer o arrepintiéndose. A veces los lectores preguntan cómo un Dios inmutable, que conoce el fin desde el principio, puede cambiar de parecer. Después de todo, Números 11 y 19 afirma que tal cambio es una característica de los humanos, no de Dios. No obstante, Jonás describe a Dios como que te arrepientes del mal. ¿Cómo puede uno sostener esos dos puntos de vista juntos teológicamente? El sentido del verbo hebreo nacham es lamentar. Dios lamentaba el mal que había decretado contra los habitantes de Nínive. Uno no debe inferir, sin embargo, que Dios cambió de parecer. Jonás sabía lo que Dios tenía en mente desde el principio. Él sabía que Dios quería salvar a esos pecadores impíos, así que huyó para evitar predicarles. El carácter de Dios, sin embargo, le exige que se arrepienta de enviar una calamidad cada vez que los humanos se arrepienten del mal. Lo que él realmente tenía en mente, por consiguiente, era ser clemente, piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia, y que se arrepiente del mal. Fue la gracia de Dios lo que lo motivó a enviar a profetas como Jonás a predicar a sus enemigos. El parecer de Dios no cambia. Él se arrepiente de juicio cuando los humanos se arrepienten del mal. Un propósito misionero. Un segundo problema teológico involucra el tema misionero del libro. Dios tenía un propósito misionero en su llamado a Jonás. Es decir, Él llamó a Jonás a una tarea misionera específica, a una ubicación específica. Aunque inicialmente Jonás resistió el llamado y terminó quejándose de la respuesta positiva de Nínive, de todas maneras Dios logró su propósito misionero. La historia acaba con una pregunta que queda sin contestar. Al presentarla, el narrador nos pone a todos en apuros. Sentimos solo compasión por aquellos que nos caen bien. ¿Podemos sobrepasar eso para compartir en la compasión de Dios por el mundo, incluyendo a nuestros enemigos? El libro entero, particularmente las respuestas del Señor en Jonás 4, afirma el cuidado, preocupación y misericordia de Dios por todo el mundo. Su propósito sigue siendo el mismo hoy. Dios desea que todas las personas y todas las naciones lo acepten como el único y verdadero Dios y Señor de todos. Lección 10, 2 Amós. El pastor que profetiza, autor y fecha. Los eruditos de la Biblia generalmente concuerdan que Amós escribió el libro que lleva su nombre. Él no era un sacerdote como Jeremías o Ezequiel, era un pastor y cuidador de higueras. Puesto que el libro de Amós usa una palabra hebrea inusual para pastor, algunos eruditos sugieren que Amós fue un hombre de negocios que poseía manadas y era bastante adinerado. Sin embargo, otros cuestionan esta conclusión.
Sabemos que la casa de Amós estaba en Tecoa, un pueblo pequeño en Judá a 6 millas hacia el sur de Belén y 11 millas de Jerusalén. Pero Dios lo envió al norte para que profetizara en el reino de Israel. Amós no era un exégeta, escriba o erudito bíblico. Él no asistió a una escuela de profetas, ni su padre era profeta. Es cierto que su conocimiento de los tiempos y la historia bíblica muestran que tenía alguna educación, pero algunos sostienen que esta educación no era del tipo formal. La disposición de Dios de usar a personas sin capacitación académica y religiosa previa resalta la verdad de que Él no muestra parcialidad, un recordatorio oportuno en una era de profesionalismo como la nuestra. El nombre de Amós, que significa cargador, es teológicamente significativo a su mensaje y llamado. Por ejemplo, él llevó la carga de injusticia social y de identificarse con las personas en sus luchas y en los tiempos difíciles de la vida. Amós también llevó las cargas de la nación de Israel, particularmente en relación a su pecado e infidelidad a Dios. Es decir, él llevó la carga del llamado de Dios para hablar proféticamente al pueblo que había pecado en forma consecuente y no se arrepentía de sus hechos pecaminosos. Por la misma razón, el hecho de no ser parte de la clase religiosa del día le permitió hablar la palabra del Señor libre y audazmente, debido a su plataforma como laico independiente y obrero manual. Amós tuvo libertad para proclamar el mensaje de Dios sin estorbos de los intereses creados o la opinión pública. Según Amós 1:1, el profeta registró lo que Dios le había mostrado acerca de Israel. Amós recibió sus mensajes o visiones durante los reinados de Usías, rey de Judá, y Jeroboam-Tadu, rey de Israel. Así, Amós probablemente ministró alrededor de 760-755 a. CC, Medio Ambiente, propósito y tema. Amós 1:1 indica que 2 años antes de un terremoto, Amós profetizó y advirtió a los israelitas del juicio inminente. La prosperidad de Israel bajo Jeroboam-Jorá había llevado a la nación a descuidar su fidelidad a Dios y a quitarle gravedad al pecado. Amós predicó contra la hipocresía al clamar por justicia social para los pobres y por una vida piadosa y fiel. El tema principal del libro se da en Amós 5:24, pero corra el juicio como las aguas, y la justicia como impetuoso arroyo. Debido a que Amós era un pastor así como un profeta, él tenía una comprensión natural de las ocupaciones de las personas. Explicó sus mensajes en las palabras de un granjero y pastor. Por ejemplo, habló de un carro lleno de gavillas, un pastor que rescata un cordero de un león y una criba que zarandea el grano. Amós era una persona con grandes habilidades de comunicación. Usó recursos literarios para influir a sus oyentes. Estos incluyeron un lamento fúnebre acerca de sus oyentes, una parodia de las instrucciones de un sacerdote a los peregrinos, el sarcasmo punzante, versos de himnos 4 y 13, 5, 8, 9, 9, 5, 6 y otras estrategias retóricas. Tenemos la impresión de una persona valerosa nadando en la controversia. Bosquejo juicios para 8 naciones, 1, 1, 2 y 16 a Damasco B, Gaza CC, Tiro D, Amón F, Moab K, Judá H, Israel, Turiú. 3 principios de juicio para Israel, 3, 6 a. El privilegio trae responsabilidad. B, la disciplina de Dios debe llevar al arrepentimiento. C, Dios está con los que buscan el bien y contra los que buscan el mal. Iteris. 5 visiones de juicio para Israel. 7, 1, 9 y 10 a. Langostas B, fuego C, plomada D, canastillo de fruta madura E, el Señor sobre el altar V, la futura restauración de Israel 9 y 11, 15 juicios para 8 naciones. El libro empieza con el pronunciamiento de juicio divino de Amós sobre 8 naciones. Las primeras 6 naciones eran los enemigos de Israel: Damasco, Filistea, Fenicia, Edom, Amón y Moab. La condenación de estas naciones enemigas y sus pecados terribles entusiasmó a Israel. Según algunos eruditos, cuando los israelitas se dieron cuenta que les gustaban las declaraciones de este pastor profeta, su incertidumbre sobre Amós se volvió en aceptación, mientras Dios juzgaba a cada nación por 3 pecados. Y por el cuarto, el pueblo de Israel debe haber aplaudido a Amós y haberlo reconocido como un verdadero profeta de Dios. El entusiasmo de Israel se oscureció cuando la profecía del juicio de Dios cayó más cerca de casa, contra Judá, el vecino de Israel. Después de declarar que Dios juzgaría a Judá por sus pecados, el primer mensaje profético de Amós acabó con un decreto que rugió a través de Israel como trueno. En lugar de pronunciar victoria para la nación de Israel,
el Señor castigó a los israelitas por sus pecados y afirmó que eran aún más malos que las otras naciones. Una vez que obtuvo su atención completa, Amós impulsó a casa la daga del juicio de Dios, mientras anunciaba que Dios también juzgaría a Israel por 3 pecados. Y por el cuarto, sus muchos pecados incluían la opresión de los pobres, aún venderlos como esclavos. Se habían olvidado que una vez fueron también esclavos en Egipto y que Dios los rescató de la tiranía de la esclavitud. Es más, la ley prohibía tratar a otros israelitas como esclavos. Dios odia la opresión y favorece la justicia. Por lo tanto, Dios iba a destruir también a Israel. Amós tendió una trampa retórica para acusar a su público israelita. Primero llamó la atención de ellos anunciando juicio para las naciones que se habían separado del antiguo imperio de David. El clímax de su sermón vino cuando pronunció un juicio más severo sobre sus oyentes israelitas. Para ellos, eso fue seguramente un desagradable e inesperado giro de acontecimientos. En su deseo de juzgar a sus enemigos, se habían armado una trampa para lo mismo. Las acusaciones de Dios contra las naciones fuera de Judá e Israel provenían de delitos contra la humanidad. La excesiva crueldad en la guerra eran razones típicas de juicio. Algunas de esas prácticas incluían deportar poblaciones enteras y desgarrar a las mujeres que estaban encintas y violaciones de tratados. Eran acciones que toda persona moral condenaría como extremas. Eran los motivos del juicio de Dios sobre esas naciones. Jehová era el juez de todas las naciones. Él juzgaría y castigaría todas las injusticias. Los principios de juicio para Israel, después de su declaración inicial. Amós describió y desarrolló 3 principios o motivos para el juicio inminente de Dios contra Israel. 1. El privilegio trae responsabilidad. 2. El propósito de la disciplina de Dios es llevar al arrepentimiento. 3. Dios está con los que buscan el bien y contra los que buscan el mal. Dentro de estos principios, Amós afirmó que de cierto Israel era la nación escogida de Dios y que Dios los había elegido para esa posición. Al parecer, Israel tenía una actitud de superioridad que emergía de su relación especial con Dios. De hecho, el privilegio de la elección de Israel estaba en la raíz de su problema. Ellos asumieron que al estar al lado de Dios quedaban exentos de su juicio. ¿Cómo podría la nación más favorecida de Dios perder su categoría? ¿No prosperaba Dios su economía y política? Amós argumentaba que la elección especial de Dios era la base para su juicio. 5 visiones de juicio en Israel. Luego Amós narró 5 visiones o ilustraciones del juicio divino que venía sobre Israel: langostas, fuego, una plomada, una canastilla de fruta madura, 8, 1, 14, y el Señor sobre el altar. Israel estaba maduro para el juicio de Dios. Sus consecuentes prácticas pecaminosas habían seguido por demasiado tiempo, y era hora que Dios detuviera su misericordia y gracia. Como resultado, la gente experimentaría una hambruna de la palabra de Dios. Los mensajes de Dios por medio de los profetas cesarían. La restauración futura, no obstante, el libro termina en una nota positiva. Aún después del juicio divino, Dios extiende misericordia, gracia y esperanza más allá del juicio. El final del libro de Amós describe esta esperanza de 2 maneras, usando la promesa de Dios a David de restaurar a Israel y la vívida imagen de una futura abundancia agrícola. Cuando Jesús, el Rey mesiánico, vuelva, Él gobernará sobre toda nación. Entonces Israel poseerá el resto de Edom y a todas las naciones, dice Jehová. En ese día el pueblo disfrutará de paz y de una cosecha abundante. Dios es de veras el Dios de todas las naciones. Amós 9 y 11, 12 es solamente uno de los numerosos pasajes del Antiguo Testamento que proclaman el juicio de Dios sobre todas las naciones y su propósito de traer a todas las naciones a sí mismo. Lección 10.3. Oseas, el profeta y la prostituta autor. Medio ambiente y fecha. El nombre Oseas quiere decir el Señor salva y se considera que está conectado con los nombres de Josué e Isaías. Oseas, contemporáneo de Amós, empezó su ministerio durante los últimos años del reinado del rey Jeroboam o en un periodo de prosperidad económica para Israel. Sin embargo, cuando Jeroboam Dito murió en 753 a.C., comenzó una rápida declinación. Dentro de 15 años desde la muerte de Jeroboam, 4 de los reyes de Israel fueron asesinados. En los siguientes 15 años, Asiria conquistó a Israel y llevó a muchos judíos como prisioneros, esparciéndolos más tarde entre las naciones. Así, en los 30 años del ministerio de Oseas,
Él vio grandes cambios, incluso el cumplimiento de las profecías de Amós. El profeta Oseas escribió su libro probablemente desde Judá alrededor de 715. 710 propósito. La profecía de Oseas fue el último intento de Dios para llamar a la nación de Israel al arrepentimiento. Oseas dio énfasis a tres cosas: el gran amor de Dios y su deseo de redimir a su pueblo de sus pecados, su obligación de juzgar a los que lo rechazan, y el estado de adulterio espiritual de Israel. Bosquejo: se han propuesto varios bosquejos sobre el libro de Oseas. Para los propósitos de este curso se recomienda el bosquejo proporcionado por Arnold y Beyer. La familia de Oseas y la familia de Dios. 1.3 de que Dios lleva a Israel a la corte. 4.5.3. La invitación de Oseas empañada por la realidad. 6.1, 11 y 11v. Los argumentos finales de Dios contra Israel. 11 y 12, 1 y 16v. La posibilidad de restauración. 14. Explicar cómo fueron similares el matrimonio y el mensaje de Oseas. Problemas familiares como con Cantar de los Cantares. Algunos individuos han cuestionado el papel del libro de Oseas en la palabra inspirada de Dios. Después de todo, si el mensaje es un llamado a Israel para arrepentirse debido a su infidelidad, ¿por qué Dios le pediría a Oseas que se casara con una prostituta? ¿No es esa una contradicción? Una parte de la controversia incluye la pregunta de si acaso Gomer, la esposa de Oseas, fue infiel antes o después que Oseas se casara con ella. Algunos eruditos afirman que Gomer solo fue adúltera después de estar casada con Oseas. Ellos afirman que la forma plural de adulterio en el hebreo se refiere más al carácter que a hechos específicos. Los hijos de fornicación se refieren a los hijos nacidos después del matrimonio de Oseas y Gomer, y el primer hijo se describe como el hijo de Oseas. Ellos argumentan que este punto de vista encaja mejor con la analogía de Dios e Israel. Sin embargo, a otros eruditos, el texto bíblico indica fuertemente que Gomer era una prostituta antes del matrimonio. Ellos se enfocan en el término ramera o el uso de mujer fornicaria en Oseas 1, 2 y por lo menos otras 12 veces en todo el Antiguo Testamento, mientras el debate continúa sobre su significado en 1, 2 en las otras ocurrencias del Antiguo Testamento. El término se refiere a la prostitución pasada o presente, nunca a la prostitución futura. Este curso toma la posición de que probablemente Gomer era una prostituta antes del matrimonio y continuó en su infidelidad aún después del matrimonio. Es decir, preferimos una conclusión del tanto como del texto bíblico en lugar de una interpretación esto o aquello. Los conocidos eruditos Andrew Hill y John Walton afirman el punto de vista tanto como. En todo caso, en la historia de Oseas, Gomer representó a Israel y Oseas representó a Dios. En varias ocasiones, Dios usó a sus profetas como ilustraciones vivas de sus mensajes, como en el caso de Jeremías, usando un yugo de madera, y Ezequiel haciendo un modelo de la ciudad de Jerusalén sitiada y acostándose junto a él. De la misma manera, Dios usó el matrimonio de Oseas para ilustrar su mensaje a Israel con respecto a su infidelidad. Gomer cometió adulterio físico, así como Israel cometió adulterio espiritual contra Dios. El texto hebreo usa una honestidad brutal y un lenguaje vívido para hacer la comparación. La situación de Oseas casándose con Gomer señalaba también a los israelitas cómo se sentía Dios al haberlos escogido como su nación predilecta. Él se había casado con una prostituta que en forma constante le era infiel. Así Oseas compartió una parte de la pena, pesar y dolor de Dios. A través de su matrimonio fracasado, Oseas sufrió el patetismo divino. Él sintió el dolor de un marido abandonado por su esposa infiel. Al igual que Dios, soportó el rechazo hostil de su pueblo a su mensaje. Incluso los nombres de los hijos de Oseas fueron señales proféticas a Israel. Oseas 1:3 indica que Oseas engendró a su primer niño, un hijo llamado Jezreel. Sin embargo, la ausencia de la partícula el en los nombres de los otros hijos puede expresar que los otros dos hijos nacieron de las relaciones adúlteras de Gomer. Los nombres del segundo y tercer hijo simbolizaron la desilusión profunda de Dios en Israel. Lo Ruama quiere decir no compadecida, y Lo Ami quiere decir no pueblo mío. Sin embargo, la lección primordial en Oseas envolvía el adulterio continuo de Gomer durante su matrimonio. A pesar de su infidelidad, Dios no le dijo a Oseas que la apedreara como ordenaba la ley de Moisés. Más bien, Dios le dijo claramente al profeta que la amara. Según Oseas 3:1-5, Gomer se había vuelto la propiedad de otro, así que Oseas la redimió o la volvió a comprar. El caso judicial
El vívido cuadro de infidelidad matrimonial puso la base para la imagen de la sala del juicio que empieza en Oseas 4. Dios apareció ahora como el fiscal, presentando un pleito judicial en contra de su propio pueblo. El caso judicial contra la nación de Israel continúa hasta Oseas 1 y 16. Dios estaba entablando una disputa legal contra Israel. Cuando Israel no cumplió con su parte del convenio que Dios había hecho con ella, Dios tenía el derecho de presentar cargos contra ella. Israel era culpable ante Dios. Oseas declaró que el pueblo en verdad no conocía a Dios. Esta falta de conocimiento los llevó a pecar, lo que traería juicio. A los cuatro vientos, su pueblo le había jugado en manera sucia en la religión con otros dioses, otro culto, en la política, con intrigas destartaladas y patrones dudosos, en la moral, con sexo y violencia desenfrenada. Por consiguiente, Dios detalló 3 cargos contra la nación de Israel. 1. Ningún reconocimiento de Dios. 2. Ningún amor fiel hacia Dios. 3. Ninguna fidelidad a Dios. Mientras progresaba el pleito, Oseas continuó usando ilustraciones vívidas para demostrar la infidelidad de Israel hacia Dios. La intriga y suspenso de la historia planteó una pregunta perturbadora. ¿Estaba considerando Dios divorciarse de su propio pueblo cuando declaró tan claramente que aborrece el repudio? No obstante, a lo largo de la demanda, Dios continuó preguntando, ¿cómo puedo dejarte? La conclusión es que deseaba redimirlos. Posible restauración. Oseas 14 vuelve a dar esperanzas, recordando a la nación de Israel que la restauración era posible. Si tan solo se arrepintieran, Dios les prometía sanidad y bendición. Él les aseguró que perdonaría todos sus pecados. El capítulo de cierre del libro de Oseas probablemente se escribió en la víspera de la caída de Samaria. Oseas llamó a los israelitas a arrepentirse. Hasta proveyó una oración para que recitaran. Una respuesta favorable de Israel lograría la respuesta favorable de Dios. Una vez más, la gracia y el amor de Dios emergerían en promesas de sanidad y bendición. El triunfo del amor de Dios sobre todos los obstáculos se deja ver a través de Oseas. La rebelión humana recibe juicio divino, pero más allá de eso, Dios permanece comprometido a su pueblo en amor tenaz. Oseas ilustró dramáticamente el amor de Dios como devoción que no desmaya bajo las más graves circunstancias.